que grabamos la sesión. Ustedes deben ser notificados que están siendo incluidos en una grabación en esta plataforma. Esta grabación es con fines académicos en nuestra clase correspondiente al miércoles 14 de abril de 2021, lectoescritura. Bueno, y además de saludarlos, como lo hice ahora fuera de cámara, fuera de grabación, quiero desearles lo mejor para este miércoles, desearles que se estén cuidando, todos nos tenemos que cuidar, bueno, y que desear también que sigamos el ritmo con el que vamos en este curso. Tengo allí en pantalla la presentación, ¿sí? ¿Me confirmas, Andrés, o uno de ustedes que me confirme? Sí, señor. Bueno, vamos a leer la agenda del día de hoy. Es decir, las propuestas, los tres temas que propongo que desarrollemos hoy. Vamos a ocuparnos de estos tres. Por favor, Andrés, me colaboras y hacemos la lectura con la fecha bien clara para que quede ahí en la grabación y nos quede pues como la guía de inicio de esta sesión del día de hoy. Buenos días, agenda. Sesión 14 de abril de 2021. Primero, autoevaluación taller comodines, correcciones del lenguaje. Segundo, la leyenda de Carlomagno, taller narración cuento. Tercero, búsqueda de información, aplicativo conferencia, sistema de biblioteca. Muy bien. Algo para que les llame la atención, que quieran preguntar sobre esa agenda? Verónica, Harold, Sebastián. Digo, ¿está claro? Sí, pero ¿no? Bueno, ahí tenemos un primer tema que es el de la autoevaluación, que sabíamos hoy que es para esta sesión. Es una autoevaluación que vamos a hacer con un trabajo que teníamos desde hace eh, 15 días, desde antes 15 días, para poder entonces, 15, 20 días, lo teníamos programado. Hace 8 días estuvimos haciendo lo concerniente al parcial. El segundo tema es el tema de narración. Este tema está ligado, está relacionado con las lecturas, las tres lecturas que dijimos que son obligatorias o con ellas trabajamos, hicimos unos comentarios sobre esas lecturas, recuerdan ustedes, y además hicimos pues un foro con esas lecturas y además de ese comentario pues hemos estado aplicando particularmente lo que contienen esas lecturas en cuanto a la estructura de un texto. Entonces la lectura es el tema. Y hay dos lecturas, dos modos de contar y volver a narrar que hablan de la narración. Entonces ese tema lo vamos a aplicar mediante un taller y el taller está en el blog y en el Dropbox bajo el título de la leyenda de Carlomagno, que la leyenda de Carlomagno es un texto estilo narración. Bueno, y vamos a trabajar, a programar una actividad sobre búsqueda de información. Esta búsqueda de información no es más que una herramienta que ustedes van a adquirir, a algunos se las voy a recordar, algunos que ya han visto en otros pregrados o en otras experiencias de formación, pero hay otras personas, o que han cacharreado, pero hay otras personas que apenas van a aprender esto. En los dos casos es muy importante avanzar esta competencia porque eso nos va a dar mayor competencia a la hora de escribir, si tengo unas buenas fuentes, si busco una buena información. Entonces, y vamos a programarlo mediante una información que hay en línea. Entonces, son los tres temas que aspiro que podamos mirar el día de hoy. Hemos leído ya con esta, es como la quinta vez estas instrucciones, pero quiero que lo hagamos para que, ya no explicándolas, sino para que siempre, siempre con la autoevaluación tengamos en cuenta estos puntos. Por favor, quien quiera ayudarme a leer, si lo quiere volver a hacer Andrés, si no una de las otras personas. Adelante. Autoevaluación, aplicaciones y talleres. Verificar las mejoras de acuerdo con la explicación y socialización de clase, autoevaluarse, señalando las oportunidades de mejora y el ajuste que se implementó, asignarse una calificación para cada punto y una calificación total. Cuarto, tomar imagen de las correcciones, mejoras por la calificación y disponerlas en el archivo de Word. Quinto, subir imagen a la carpeta de Dropbox dentro de los siguientes 3 días posteriores a la clase, durante la cual tuvo lugar la autoevaluación. Bueno, nosotros que vamos a administrar personal, siempre con las personas hay que verificar. Y en ocasiones hay que verificar y volver a verificar. Es decir, uno quedar tranquilo, quedar satisfecho con la integralidad del mensaje. En este caso, recuerde, aquí el asunto es de atención, de hacer con la suficiente tiempo las tareas. Entonces, ¿qué empiezo a encontrar ahora que empiezo a revisar los trabajos que ya han sido autoevaluados? No totalizan la nota. Entonces, en términos, como hemos leído esto como 5 o 6 veces, como lo he explicado,
pues yo tengo todo el derecho a que el que no tenga nota totalizada no tiene nota, o sea, tiene un espacio ahí como si fuera un cero. ¿Qué más está pasando? No están nombrando los archivos con el nombre suyo, entonces llega otra persona y le borra el archivo. Entonces ustedes generalmente acuden cuando se dan cuenta, que ese es otro asunto, no se dan cuenta inmediatamente, que también es otra tarea. Mire bien que su archivo está subido allí. Entonces me reclaman y me dicen que entonces otro les borró. Entonces ahí no es la culpa, pues digamos que la primera persona, el primer responsable, no hablamos de culpable y no responsable, es usted, porque le estamos indicando que por favor marque el archivo de manera adecuada, ¿cierto? ¿Adecuada cómo es? Con el nombre de la actividad, guión bajo y su nombre. ¿Sí? Bueno, ¿qué más está pasando? Están subiendo los archivos desde un dispositivo o con otro o desde un drive, entonces no abren el Dropbox, ¿sí? Y necesitamos es que abra, ¿sí? O porque tiene una extensión o porque está encriptado. Y ustedes son responsables de ello. Ahí tampoco hay nota y tampoco, pues, ¿qué más pasa? También ya para finalizar esta parte, que aprovecho para decirla, todavía hay personas que no han presentado las actividades, ¿cierto? Entonces yo estoy pues casi que demorándome hasta donde más pueda, estirando las fechas para poder entonces incluirlos a todos, porque después de que hagamos la consolidación de la nota, no hay lugar pues a que usted pues reemplace, ¿sí? Lo ideal es que tenga allí. Eso es como lo que me acuerdo en este momento que está sucediendo allí. Hasta el momento no he visto pues similitudes así como copias pues de trabajos, ojalá no pase en esta ocasión. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Recuerden que hoy leímos por quinta vez estas observaciones. Con esto estoy haciendo yo que quedemos totalmente claros. Entonces, el tema que nos trae hoy con el primer punto, que es el taller sobre correcciones del lenguaje, es el tema de comodines. Entonces, en el taller nosotros tenemos la primera parte de ese taller, de esa hoja, tiene la explicación. Resumimos en la clase y explicamos diciendo que los comodines son palabras que aparecen de manera frecuente en un discurso, sea hablado o escrito. Eso que cuando aparecen frecuentes y no hay variedad en el léxico, son palabras, digámoslo, palabras que se utilizan en todo y utilizadas inapropiadamente, se le pierde la fuerza, el sentido, la expresividad a lo que estoy comunicando. Los comodines restan esa fuerza, capacidad de comunicación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando escribo un texto, debo revisar y reemplazar esos comodines por sinónimos, por palabras que sean adecuadas. Vimos, por ejemplo, en la experiencia de comodines, cómo los comodines no son iguales para todo. A nosotros nos han tratado de decir que hay como sinónimos en algunos casos y no es. Hay que analizarlo bien. Lo mismo pasa con las palabras, ¿sí? Con la redacción. En la experiencia del parcial tuve oportunidad a algunos de hacerles la devolución y de decirles, pues bueno, esa palabra hay otra que es como mejor, que es más apropiada, ¿cierto? Que es apropiada, que es la que da en toda su dimensión ese sentido que quieres dar allí dentro de ese contexto. Y entonces nos decían ahí, identifique los comodines, nos ponen 51 comodines, entonces la tarea, repito, es eso, es identificarlos, reemplazarlos. No hicimos el taller que nos dicen allí de hacer una aplicación para reemplazar comodines, sino que yo les dije a ustedes, miren, si ya escribí un texto sobre las imágenes, vuelva y mire ese texto y señale los comodines y reemplácelos. Si está escribiendo el trabajo parcial, hágalo con eso, evitando los comodines. Es decir, antes de terminar su trabajo, tómese el tiempo para revisar y reemplazar comodines. Y tenemos entonces el taller acá, miren, la primera parte, como decía, es la descripción, acá está la lista, y en la parte de atrás la actividad se llama correcciones del lenguaje. Esa actividad pretende que reemplacemos, que ubiquemos de manera correcta palabras de acuerdo con el contexto de una frase. Y nos está diciendo que hagamos con cada palabra una expresión corta, seria, densa y coherente. Yo también expliqué eso cuando hablamos del taller. Entonces, quiero que comencemos, vamos a comenzar, ojalá hablemos todos. En este momento estamos conectados 10 estudiantes y el profesor. Entonces, que los 10 personas que están participen y una vez vamos haciendo la participación, vamos mirando, vamos agregando, le vamos explicando y vamos mirando ese ejemplo. Y cada uno va a corregirse cada una de las frases. Aquí el tema es que que si tengo 5 y lo divido entre 41, que son el número de frases, pues me va a dar .12 cada frase, 0,12. Entonces usted lo va a aproximar, lo va a trabajar, lo va a hacer. Bueno, entonces la 1 y la 2. Tampoco y tampoco. ¿Quién comienza, por favor?
Yo, profe, Adelante, Andrés. tampoco, Sí, pues tampoco con M, aunque tengo algo de culpa en el asunto, tampoco soy el único responsable. Y tampoco, había tan poco público en la sala que tuvieron que cancelar la reunión. bien. Está bien la utilización de cantidad y de exclusión yo le agregaría para que dijera, para que cumpliera con densa y coherente, que el predicado fuera más descriptivo y, ¿por qué no?, que tuviera un complemento. Me explico. Había tan poca gente, tan poco público en esa reunión, en la reunión de inducción, coma, que hubo que llamar a otras dependencias para llenar las sillas restantes, ¿cierto? Algo así. ¿Sí? Que, o sea, está bien, pero podría ser, como dice ahí, densa, coherente, darle una extensión al predicado. Pero está bien, Andrés. Hagamos la 3 y la 4, Andrés. La Bueno, acera y la cera. la acera. En el año 2002 se reformó la calzada y la acera para intentar darle un aspecto homogéneo a la calle. Cuarto, la ¿Sí? acera. Esta situación de ruina desembocó en un aumento del impuesto sobre el pescado, la cera y otras mercaderías que se comercializaban. Muy bien. Ese tiene mucho más densidad, más coherencia, ¿no? Sí, hay unas Bien. que las... Entonces se entiende la acera, la berma, ¿sí?, el pedazo de calle que está dentro de la calle para uso peatonal, y la acera, que puede tener esa connotación de esa mercadería, puede ser un insumo para los pisos, puede ser la que producen las abejas, o puede ser la que está en el pabellón auricular de la mayoría de especies, pues mamíferas, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí entonces está adecuado ese uso. ¿Quién continúa con las 5 y las 6? Profe, yo, Verónica, muchas gracias. mi hermana está embarazada, o sea que pronto seré tía. ¿Sí? Julieta se cayó de su moto y se dio muy duro en la médula ósea el día de ayer. Coma, el día de ayer. Ese Sí, tiene un poquitico de complemento. El primero, lo mismo que le dije a Andrés. Ahora, ¿por qué hago esta apreciación? La hago en dos sentidos, que ahí nos dicen densa, coherente, pues que tenga pues suficiencia la frase, pero también para que llamarles la atención en cuanto a que nosotros estamos acostumbrados a ver los temas, sustentamos el tema, entonces sacamos una nota, así hablamos en la universidad, sacamos una nota, gané o perdí, pero realmente usted no gana porque se le olvida. Y entonces, un mes después o 3 semanas después, le dicen que hagan la oración y se le olvida el sujeto, verbo, predicado y el orden. Entonces aquí no estoy siendo tan riguroso con sujeto, verbo, predicado, me estoy metiendo con el predicado y con el complemento. Pero miren muy bien que esto aplica totalmente. Si ya vimos la estructura de una oración, si ya vimos conectores, si ya vimos deícticos, ¿por qué no le damos esa coherencia, esa densidad a la frase, dándole consecuencias, ¿sí? Hablando de él, cuyo tal asunto, cuyo asunto, ¿sí? Para que utilicemos completamente lo que hemos visto. A eso va mis apreciaciones y mis correcciones. Verónica, hagamos el 8 y el 9. Perdón, el 7 y el 8. Afines y afines. Marta y Juan se casan a fines de agosto en Hawái. Igual, Las, más complemento, más predicado. sí, señor. Las personas que tienen buenos afines pueden ser grandes amigos o parejas. ¿Que tienen que afines? Grandes afines. Grandes Buenos, afines. buenos afines. A ver, lo que pasa es que ahí estás utilizando afines como si ese fuera el sustantivo, ¿cierto? Como si fuera la. Entonces, ahí tienes que ponerle otra partícula, que tiene gustos afines, o que tiene hobbies afines, o que tienen mascotas afines, van a comenzar a ir a un club. ¿Sí me hago entender, Verónica y compañeros? Sí, profe. Entonces, repíteme la frase a ver cómo la organizamos, pues le damos sentido. Las personas que tienen buenos afines pueden ser grandes amigos o pareja. Bueno, entonces las personas que tienen, por ejemplo, gustos afines o hobbies afines, pueden ser parejas, ¿cierto? Pueden ser, sí, eso sí, que tienen modos de comportamiento, sí,
¿Sí me hago entender entonces por qué? Porque el afines solo no me dices. ¿Qué afines? ¿Afines qué? Afines gustos, afines el vuelo. Las personas que tienen vuelos afines pueden seguir las mismas rutas y mismos horarios al momento de viajar. ¿Sí? ¿Me dice entender, Verónica? Sí, profe. Entonces ahí le falta esa frase. Bueno, hagamos otras dos, Verónica, por favor. La 11, la 9 y la 10. Sin sabor y sin sabor. Luciana perdió la competencia de ballet y quedó con un sinsabor por esto. Juliana Sí, y Pedro hacen un pescado muy rico, pero ayer les quedó sin sabor. muy bien. Póngale cuidado, como le dije, y fortalezca, haga mejoramiento en cuanto a la utilización de todo lo que dije ahorita, ¿cierto? Sobre todo el predicado y el complemento del predicado. Muy bien, muchas gracias. ¿Se entiende hasta el momento? Utilización. Continuemos. Otra persona diferente a Andrés o a Verónica para que lo escuchemos y nos hable de su trabajo. Entonces vamos con el 11 y con el 12. Profe, yo. Sebastián. Bueno, también. A nosotros nos fue tan bien este semestre. Y Sí. también con M, yo estudio administración en la UDA y también practico voleibol por mi casa. Bueno, esta sí que tiene demasiado. Esta está a la mitad de la frase. Porque mira que les fue tan bien este semestre. Sí, Entonces, mire que le está yendo seria, densa y coherente. Entonces, habría que complementar mucho esa frase. Está bien utilizado el sentido de la palabra, pero entonces recuerden, ¿sí? sí, señor. Entonces, ahí les fue tan bien durante este semestre debido a la afinidad que tienen con la carrera que escogieron. Coma, esto es promesa de éxito profesional en un futuro, por ejemplo. ¿Sí lo ven? Sí, señor. O podría ser para utilizar un deíctico. Para ellos, esto es una garantía de triunfo profesional en un futuro. ¿Sí? Bueno, lee las otras dos siguientes. El 13 y el 14, abajo y abajo. Abajo. Ellas compraron un libro a bajo precio en la Feria del Libro en Medellín. ¿Sí? Y él encontró su trabajo abajo de la cama en su cuarto. Bueno, ahí hay una sutil apreciación, aunque está utilizado, pero hay uno más preciso, debajo de la cama, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. ese abajo es digamos que es un debajo más grande. Entonces, abajo de su apartamento, abajo de la cuadra, ¿cierto? O abajo del apartamento. O sea, me refiero que ese abajo es más contundente en cuanto a que es en el primer piso, en cuanto a que es abajo totalmente, o es en la falda, en la parte de la falda, de la parte empinada, ¿cierto? Como tú lo utilizaste, podría uno decir, venga, pero puede ser más apropiado decir debajo de la cama, ¿cierto? ¿Sí? Sin embargo, aplica también, porque el sentido es que está en la parte de abajo de un nivel o de una situación en particular, ¿sí? Bueno, a las dos frases, a las cuatro frases les falta más predicado, ¿sí? Recuerden lo que les digo. O sea, empezamos a hablar y explicamos muy bien el taller de oración, sujeto, verbo, predicado. Y un mes después, 20 días después, lo olvidamos y seguimos haciendo frases telegrafiadas, con lo preciso, sin conectores, sin deícticos. Entonces, ahí cada quien en su autoevaluación va a ponerse pues la nota de acuerdo con lo que estoy diciendo. Bien, gracias, Sebastián. Continuemos. Vamos, la número 15 y 16, acuestas y acuestas. ¿Quién continúa, por favor? Si quieres, yo las digo. Bueno, Andrés. Apuestas. Todas las Sí, noches, en cuanto tú te acuestas a dormir, ellos se ponen a jugar al ajedrez hasta que llega el padre a decir misa. sí, Acuestas. En un momento de desesperación traté de echármelo a cuestas, pero mis escasas fuerzas apenas lograron alzar del suelo sus brazos desmayados. muy bien. Está muy bien, muy bien. Bueno, continuemos. La 17, la 18 y la 19. Kevin, compártenos tu ejercicio en esos tres puntos. Hola, profe. No quería hablar Hola. porque no tengo el audio, pero a ver, es necesario que se le dé el medicamento a María a las 8 a.m. en punto, pues si no, probablemente le empiecen a dar los dolores en los huesos que frecuentemente surgen en su cuerpo. La Sí, 18.
Es necesario que de todo de él en ese torneo, pues es la única oportunidad que tienen de quedar en cuartos de final y seguir avanzando como equipo. Muy bien. La 19. Cuando salió del cuarto, se encontró un cuerpo tirado en el piso. Era su madre, que había fallecido hace una hora, y él no había escuchado sus gritos porque tenía los audífonos puestos. Muy bien, y están muy completas esas frases, así como las que le inmediatamente las anteriores de Andrés. Continúa, Kevin, con las dos que están allí, sí, no y sí, no. Camila, si no vienes al concurso, te perderás de los premios que darán al final a los participantes con mejor desempeño. Sí, muy 20. bien. El grupo de baile que hace presentaciones a diario en la plaza no tiene como objetivo que le tiren monedas, sino que ellos quieren ser conocidos por toda la ciudad y que puedan apreciar su talento. Muy bien, están muy completas las frases. Sí, habría que revisar muy bien los puntos, ¿cierto? La secuencia, si es coma, si es punto seguido, pues, si es con punto y coma, si es un inciso. Eso lo haces tú y lo allí. Muchas gracias, Kevin. Eh, vamos vamos en la número 22 y 23. Asimismo y asimismo. ¿Quién continúa que no haya intervenido? Bueno, continúa Harold. ¿Tienes a mano tu ejercicio? Profe, en este momento se me bloqueó el computador, vea que me tocó conectarme desde el celular, Bueno, tenía mucho el cuidado archivo pues abierto, con el pero ejercicio para que lo puedas presentar y puedas cumplir, pero ahora entonces ponle bastante atención a la ahora lectura que si estamos se haciendo y me las correcciones. desbloquea ya participo en un minutico. Y las correcciones. Bueno, continuemos. Andrei, compártenos ese de 22 y 23. Bueno, no sé si Andrés nos está escuchando, si él está conectado. Ahí aparece pues que el Hola, equipo. profe. Sí, Andrei. Ah, Bueno, a ver, demos la oportunidad a quienes no han hablado. Duan, asimismo y asimismo, Entonces la 22. 22 y Solo, 23, sí. sí señor, 22. Solo se quiere a sí mismo. Eso es lo que dicen de mi papá. Sí. 23. Si lees a sí mismo, entenderás lo que te quiere decir el autor. Esa segunda está forzadita, ¿sí? A ver, ese asimismo es un inciso de consecuencia, ¿sí? Entonces podemos decir, si lees toda la literatura inglesa, podrás entender toda la realidad y la época de ese continente. Asimismo, el abordar lecturas de India, de la nueva, de la nueva, de América, podrá también dar elementos valiosos e históricos, ¿sí? Entonces, como está utilizado ahí, no está, o sea, es consecuencia, ¿sí? Entonces, eh, pudo llegar a la clase y participar en ella. Asimismo, adelantar y desatrasarse en los ejercicios para poder continuar con el curso. ¿Sí? El asimismo hay que agregarlo ahí después de haber hecho una descripción o haber hecho una situación. Sí, se entiende para todos, ¿cierto? Si hay preguntas, si hay una aclaración, si hay una frase que queramos complementar, precisamente estamos dando la participación a todos. Bien, Duan, hagamos las dos siguientes. A ver y a ver. Aquí hay una anotación, ¿cierto? Generalmente nosotros decimos a ver con B pequeña y a ver con B grande. O la B pequeña, la B la bidental, no sé qué. Lo correcto es hacer la marcación, el haber con B, a ver con B y a ver. Bueno, entonces hagámosla, por favor. Listo, entonces 24. Iré a ver Los Vengadores en cine este martes ¿Sí? por la noche. 25. Va a haber un bazar el domingo en la escuela. Mi padre irá. Bueno, no obstante, ese por la noche que quedó ahí como complemento a la frase está bien utilizada. Digo lo que he dicho a lo largo de la clase hoy. Por favor, estructúrenla de forma adecuada para que sea un fuerte ese sujeto, ese verbo y ese predicado sobre todo y el complemento en lo posible para que la frase sea
fuerte. Yo quiero aquí mirar, miren cuando Kevin leyó las frases, eran unas frases que tenían secuencia. Yo le dije, compruebe si tienen las comas, punto y coma, como para que de toda esa descripción, esa consecuencia. Y así esas son frases suficientes. Andrés también leyó, sobre todo las últimas que leyó, frases que tienen toda esa predicado fuerte y un complemento adecuado. Entonces, salvo esas mejoras en cuanto a el predicado y la corrección que le hice del a sí mismo, hizo el trabajo, ¿cierto? Entonces, para que usted analice y haga las oportunidades de mejora. Vamos con el 26 y 27. ¿Quién las hace, por favor? Concede y concede. Concede y concede. A ver, alguien que no haya participado. Edison, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profesor, está bien. ¿Qué Bien. números es que 26 y 27, cierto? Sí, 26 y 27. La empresa tiene atención prioritaria con sede en Medellín. ¿Sí? Y la 27, la empresa concede un descanso todos los viernes. Bueno, esas frases están están en su Corta. más mínima expresión. Entonces revise la estructura. Yo diría que las frases están a la mitad. Ahí sí, esas son, pero de las que hemos leído y las más, sí, las Corta. cortísimas, básicas, casi que son las que uno se le ocurren y dice ahí rápido, ¿cierto? Pero trabájela. Me refiero a la empresa con sede en la ciudad de Medellín es una IPS que viene prestando adecuadamente todos sus servicios. ¿Cómo? Ello garantiza la respuesta ante esta situación de emergencia, por ejemplo, la adecuada. O ella hace que sea su calidad, bueno, dar pues una buena estructura y una buena, escribir pues bien esa Buen frase. Hagamos las complemento. otras dos. Sí, hagamos las otras dos, subida y subida, subida y subida. La Edison. subida de la calle, sí, señor. Sí. La subida de la calle principal del municipio es muy empinada. Por ello, se me quedé Por lo esperando, es que pasa. tanto, Sí, por lo tanto, al finalizar de subirla, las personas se sienten cansadas. sí, todavía le falta porque la pusimos ahí rapidito. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a hacer su propia autoevaluación, ustedes son conscientes qué hicieron, qué no hicieron, si lo están haciendo sobre la marcha, pero lo importante es que aprendamos, ¿sí? Entonces usted es el que va a hacer su autoevaluación. Por ejemplo, usted no hizo el ejercicio para el día de hoy, está participando, está aprendiendo y lo va a presentar, claro, lo va a presentar. Entonces uno conscientemente, honesta, éticamente dice, yo no hice el trabajo para el día que era, me va a calificar sobre 4, pero hice el taller, miren, lo estoy presentando, entonces sobre 4 me pongo mi nota, por ejemplo. Yo hice el taller, pero todas las frases eran telegrafiadas, yo las llamo así telegrafiadas, eran frases rápidas, cortas, que no tenían mayor estructura, entonces pues yo comienzo a rebajarme, ¿sí? Pero sobre todo a hacer las apreciaciones. Hagamos la otra de la otra subida. Él es una persona social que siempre se mantiene ocupada. Sin embargo, él tiene su propia vida donde realiza actividades para él mismo. Bueno, pero es que ahí no está el subida por ningún lado. Su propia vida. No. Su vida propia. Su vida. Su vida propia. Puede ser, pero hay como una, ¿sí? Incluso la estructura no presta, pues vuelve a leer como la tiene, como es, a ver. Él es una persona muy social. Se mantiene muy ocupado. A pesar de esto, él tiene su vida propia para realizar actividades para él mismo. Bueno, listo. Muy bien. Gracias, Edison. ¿Quién más quiere participar que no haya participado? A ver. Lo importante es que todos estemos escuchando y oyendo. Bueno, Andrés, participa entonces con las que sigue. Sin vergüenza buenos días. Buenos días, Laura. Listo, profe. ¿Quieres participar, Laura? Después de Andrés, continúas. Entonces, la que sigue. La que sigue, Bueno. sin vergüenza y sin vergüenza. No usted, sino que la frase es con esa palabra. 30 Pero y qué 31. sinvergüenza. Ok, la 30. Pero qué sinvergüenza es usted, hombre, exclamó aquella tratando de contener la risa que no cuadraba a su mal humor característico. Muy bien. Sinvergüenza, 31. Así es que sin vergüenza ni reparo a menudo manifestaba sus preferencias por los hombres de raza blanca y superior, como que de ellos es de quienes podría esperar distinción y goces, con cuyo motivo solía decir a boca llena que en verbo de mulato solo quería las mantas de seda, de negro solo los ojos y el cabello. Bueno, noto que hay también un buen recurso, me parece que eso es extractar las frases que ya en un momento dado estaban escritas muy dentro de lo narrativo,
El Sí, ejercicio es construyalas, listo, pero ese es un recurso en donde usted, bueno, está distinguiendo y está cumpliendo con lo que yo venía diciendo. Tiene deíctico, tiene estructura, tiene coma, tiene consecuencia. Sí, sobre todo estas últimas que estás leyendo, Andrés. Ujú. O sea, digamos que el ejercicio era construya usted la frase. Ahí le estás dando, pues, como para poder, para cumplirlo, una buena diferenciación y una muy buena aplicación, ¿sí? Sobre todo, pues, que estaba escrita con todas ¿cómo se llama eso? Los giros gramaticales y poéticos. Muy bien. Sí. Gracias, Andrés. Laura, buenos días. Laura, ¿por qué y por qué? 32, Bueno, buenos 33 y días, profe, 34. a todos. ¿Sí? Listo. ¿Por qué no intentas practicar un deporte? La 33. Yo le expliqué a Melissa que no iba a ir a su casa porque simplemente no me nace ir. ¿Sí? La 34, ya encontramos el porqué del mal olor que se estaba presentando en la oficina. Había un roedor muerto debajo del sofá. Muy bien. ¿Qué le va a faltar? La primera es una pregunta, ¿sí? Con mayúscula la P y la tilde me dice que es una pregunta. Acuerden que el quién, el cómo, todas esas W en inglés son las que, y son tildadas, entonces ahí ya. Pero entonces pones con mayúscula la P y yo diría, por qué no practicas algún deporte? ¿Sí? Después de ese cierre de pregunta, se sigue, ¿sí? Se sigue la frase, se puede seguir, ¿sí? Ello te puede reportar grandes beneficios para tu salud y para la disciplina que tienes y la disciplina y el autocontrol, por ejemplo. Que antes de que llegara yo venía diciéndole a todos, vengo diciendo, hombre, si aprendimos que la oración tiene una estructura, entonces sujeto, verbo, predicado y complemento y predicados descriptivos, que no queden cortas. La segunda que hiciste, muy bien utilizada la explicación, comienza a ser un poco más extensa, pero no termina pues de ser esa estructura que yo estoy pidiendo y que estoy recomendando. Y la tercera también llena pues el requisito de utilizar bien la palabra, pero todas tres pueden ser objeto de mayor estructura. ¿Me hago entender, Laura? Sí, profe. Bueno, vamos con las otras tres, Laura. ¿Con qué? Listo, ¿Con profe. qué? ¿Con qué? Bueno. Profe, entonces pues creo que vas a tener como la misma apreciación sobre todas porque la verdad las hice como, pues así como muy claritas y muy concisas. Vamos a hacerlas muy concisas, pues muy telegrafiadas, pero vamos a hacerle y le complementamos. No hay problema, Laura. Listo. Hay que ver la paciencia con que aprende María. 36. Los policías ya encontraron el arma con que fue atacada la víctima. 37. El profesor ya subió las notas al sistema, con que ya todos sabemos si ganamos o perdimos el parcial. Bueno, la primera no me queda muy clara, porque la primera también es una pregunta. Lee la primera, la 35, la con qué. No. Ok. Bueno, yo la hice, fue como una afirmación. Hay que ver la paciencia con que aprende María. ¿Con qué aprende María? Entonces esa aplica a la 36 también, ¿cierto? Porque es un con qué de afirmación, ¿sí? Ok. ¿Cierto? Entonces, volvamos a la pregunta. O sea, ese con qué solamente se puede hacer en pregunta. Vamos a mirarle, vamos a trabajarla. A ver, tenemos el con que María, con que María va a trabajar, con que vamos a salir adelante, listo. Y, por ejemplo, ese con que tú, ¿sí? Por ejemplo, con que tú pretendes ir al paseo sin haber pagado la cuota. Esa es una pregunta. Entonces esta lo podría volver la podría volver. ¿Con qué paciencia aprende María? Sí, O hay estamos que de ver acuerdo. con qué Sí. paciencia aprende. No. No, mejor ¿Con con qué qué. paciencia aprende María? Sí, ella siempre está en todas las clases, siempre pregunta, y cuando yo le digo que le ponga complemento, después de la pregunta dices, ella deja la evidencia de su perseverancia, de sus ganas de aprender y sobre todo de no desesperarse ante ninguna situación, por ejemplo, ¿cierto? Y mira que toda esa frase me está relatando una situación. ¿Sí? Pero lo más importante aquí es que entendiste el uso. Esa primera no estaba bien utilizada. ¿Es claro para todos? Sobre todo, mire, las que está leyendo Laura son de uso de diferenciar el por qué con pregunta, por qué y por qué, ¿cierto? Sustento, consecuencia y pregunta. Y lo mismo pasa con esos con qué. Bien, vamos a las últimas, a ver quién quiere repetir.
ya sí nos toca repetir a todos. De pronto André ya sí tiene micrófono, ¿no? Profe, no, a mí fue que yo no sé, ese computador se bloqueó. O sea, yo Pero quería ya tienes participar, para que pero te desquites en las últimas, ¿o no? nada, profe. El Bueno, computador, pero bueno. tome nota pues para que lo pueda hacer. Verónica. Bueno, los osos de anteojo están en vía de extinción en Colombia. Por esa razón, todos los colombianos estamos muy preocupados y deseamos cuidarlos. Ahí ya tiene un complemento, tiene una consecuencia, ¿cierto? Miren qué bien. Listo, muy bien. Envía, sí. Y envía. Marta envía a sus padres muchos regalos desde Estados Unidos cada año. Por esta razón, sus padres viven muy agradecidos con ella, ya que aún a la distancia los recuerda. Bueno, si fuéramos a corregir y a darle más precisión a sus padres, ¿tú lo cambiarías por qué? Me ¿Cómo, explico, profe? ¿qué deíctico le pusieras en vez de volver a decir la palabra a sus padres? Ellos. ¿Sí? ¿Sí ¿Quién? ven? Entonces, esa es una mejora que le puedes hacer a la frase. ¿Sí me hago entender, Andrés? ¿Me hago entender? Que en vez de volver a decir sus padres, puedo decir un deítico donde diga ellos. ¿Cuáles ellos? Los padres de él, a los que, de ella, a los que ella le manda acá, les manda desde Estados Unidos. ¿Sí ven? Entonces ahí apliquemos lo que ya aprendimos como deíctico, Bueno, profe. ¿cierto? Bueno, muy bien. En vía de extinción en Colombia, entonces, y miren que ya lo que he escuchado, porque ya hicimos la apreciación, ya ustedes han tenido tiempo de hacer las correcciones ahí, o ya ajustarlas, ya son conscientes que hay que ponerle complemento. Terminemos, Verónica. ¿Quién más quiere? Bueno, Sebastián había dicho que también quiere hacer una segunda intervención. Gracias, Verónica. Sebastián. Señor, ¿en cuál vamos, perdón, profe? La 40 y 41. Contemple y contemple. Bueno, ayer perdí las llaves de la casa, no estoy contemple para hablar con nadie en este momento. Bueno, ahí lo que tenga más extensión la frase. Pero a ver, analicemos el uso de ese contemple. ¿Qué quiso decir con esa palabra temple? Que no tiene como ánimos, que está enojado. Lo que pasa es que precisamente no tengo ánimo en este momento, no tengo estado de ánimo, no tengo criterio de pronto, pero el temple se refiere a ser recio, a ser firme. Entonces digamos que se aplica como para, a ver, en la gestión del personal y los riesgos profesionales en una empresa como Almacenes Éxito, que ahora tiene tantas filiales y tanto personal, es una tarea difícil. Quien asuma dicha labor debe tener un gran temple, ¿cierto? O sea, Profe, temple es ese criterio, esa fortaleza, ¿sí? Por ejemplo, hacerse cargo, hacerse cargo de la corrección y los llamados de atención de los jóvenes adolescentes infractores requiere de un profesional con temple y mucha autoridad. ¿Me dice entender, Sebastián? Sí, señor. Entonces ese temple ahí, digamos que sí, el temple tiene que ver con la persona, sí, pero el temple preciso es que tenga criterio, autoridad, sí. Con los dos ejemplos que puse está claro. Andrés, sí está claro, sobre todo el segundo. sí, si no, pues si quieres, yo iba a leer la mía. Bueno, léala para que nos quede más clara, por favor, y ya sigo con Sebastián. Los soldados fueron educados con temple y osadía para enfrentar con éxito las batallas y vencer a sus rivales. Sí, sí, sí. El temple también tiene que ver con un equilibrio emocional. Entonces, claro, el soldado tiene que ser, ahí está la disciplina, la constancia, y digámoslo así, no amilanarse frente a nada, como la sangre fría, pues. ¿Sí? De hecho, hay frases por ahí en canciones que dice que temple de acero, con temple de acero. Entonces, sí, entonces la precisión, lo más importante no es descartar o demeritar las frases, yo no estoy haciendo eso, estoy corrigiendo. Estoy haciendo apreciaciones. Es que entendamos, así como en el caso de Laura, de Verónica, que hemos ido fortaleciendo y que los estamos escuchando todos. Entonces, esa es la apreciación y la utilización de temple. Vamos con la última, la 41, Sebastián. Contemple. Contemple. El año pasado fui a las montañas y contemplé el hermoso firmamento. Mis ojos se maravillaron con tanta belleza. Bueno, ahí contemplé, tiene tilde, le pusiste una tilde y está utilizada. Si fuéramos a hacer para utilizarla como está la palabra, uno también puede decir, ¿sí? ¿Se acuerdan de la frase del ejercicio de oraciones? ¿Sí? Los abuelos, ¿sí? Gustan pasear por el río cada vez que vienen de vacaciones a la finca.
esta es una muy buena oportunidad para que él y ella, para que él contemple las bondades de la naturaleza o las bondades de su terruño, ¿cierto? Habiéndolo dejado así, pero tiene sin tilde y con tilde, o sea, tú lo conjugaste, ¿sí? Contemplé, pero es bien el uso, ¿sí? Si lo fuéramos a usar como está ahí, estrictamente sin tilde, sería una frase como la que acabo de construir así rápido, acá así improvisado. Bueno, lo importante es que hayamos entendido de ustedes que están conectados, de ustedes 9 que están conectados, alguna duda, algún comentario, alguna frase que ustedes quieran leer, que ustedes tenían y que no obstante la apreciación que hice, la aclaración, quieren que la analicemos y la corrijamos. Andrés, en todas las que tenés, Sebastián, Verónica, Laura, alguna frase, Kevin, que quieras como, bueno, la mía o la mía, todavía tengo duda, la frase. ¿Está bien? Edison, que si todas están así telegrafiaditas o todas les falta o está desorganizado ese predicado, organicemos el asunto, lo reconstruyamos y hagamos la mejora. Laura. Profe, bueno, yo tengo como una duda con la Sí. 16. Sí. La puse Acuestas. así. Estoy muy enojada con Kevin, ganó el trabajo parcial a cuestas de mi esfuerzo. Eso está bien. O sea, esa de No. acuestas, la verdad, me costó Bueno, demasiado hacerla. La primera es decir el acto de ir a acostarse, cuando tú te acuestas, es clara. Y esta Sí. segunda de acuestas quiere decir cuando uno lleva o una persona o un objeto al hombro, ¿cierto? Encima, o sea, lo lleva a cuestas. ¿Sí? Entonces digamos que ahí aplicaría la frase, entonces ahí es a costa de mi trabajo, porque pasteleó con usted o porque usted le hizo el trabajo, ¿cierto? Pero entonces miremos la frase, cómo quedaría apropiada con la misma frase, la utilización de acuestas. Léela otra vez, Laura. Estoy muy enojada con Kevin. Ganó el trabajo parcial a cuestas de mi esfuerzo. Bien. Estoy muy enojada con Kevin. Ganaste el parcial a costa de mi trabajo. ¿Qué pretendes? Seguir, no estoy, perdón, no estoy dispuesta a continuar el semestre contigo a cuestas. O sea, cargándote puesto el tiempo. ¿Sí? Ok. Ahí le hice la diferenciación. O sea, ganaste el parcial a costa de mi trabajo, a costa de mi conocimiento. No estoy dispuesta a seguir contigo a cuestas el resto del semestre. Es que me costó mucho porque yo entiendo el término a cuestas como cargar, sí. Eso. Y ahí, pero no pensé que era como un cargar literal todo el tiempo, porque también lo cargué, digamos, para que ganara el trabajo parcial en la frase. Eso. Pero lo cargué, pues, no literalmente, ¿sí me hago entender? Sí, pero entonces hay una frase más concreta y es a costa mía o a expensas de mi trabajo. A expensas o dependiendo de mí. Ahora, literal, Andrés va subiendo, va acometiendo la subida, hay otra palabra ahí de las que tenemos, la subida con Laura a cuestas. Eso hace que se note cansado y tremendamente fatigado, algo así, ¿cierto? Literal es ese a cuestas, ¿sí? Pero también lo podemos hacer allí figurativo diciendo que el otro se lucró de tu trabajo, ¿cierto? Entonces lo puedes poner como no estoy dispuesta a seguir contigo a cuestas, o sea, seguirte cargando. ¿Sí? Listo. Entonces sí debes corregirla como la tienes. Entonces, como la tienes, es a costa de mi trabajo, a expensas de lo que yo sé, ¿cierto? A costa de mi trabajo o a partir de mi trabajo, ¿cierto? Lo que él hizo. ¿Sí? Profe, pero y entonces, lo que pasa es que, pues yo supongo que te diste cuenta que llegué tarde. Sí. Entonces no sé cuál es la calificación de cada frase. Bueno, ¿llegaste cuando íbamos en cuál? En la sin embargo, creo. Bueno, sin sabor. Sinvergüenza. Sinvergüenza. Bueno, iban 29. Cada una vale 0,12. Como es tan pequeña la cifra, el guarismo, uno le hace ajustes. Por ejemplo, yo le dije a Edison, esas frases a la mitad. Entonces Edison se pone en vez de 0,12, se va a poner 0, pues ya va a empezar y hace una valoración total. Hombre, todas están así, pero yo las hice. Listo, va a empezar desde 4. Hombre, todas están así, yo las hice incompletas, pero hay unas que tengo más malitas, entonces 3 ya uno hace como la valoración. Pero cada una vale, son 41, vale 0,12.
Y entonces, por ejemplo, esa de acuestas y la de con qué, que tendría que organizarlas, ¿valdrían cuánto? O sea, ¿valdrían cero Va, o las organizo y las pongo? ponértela, ponértelas en cero y si tienes todo bueno, te queda como en 4,8, 4, pero sí, como en 4,8, 4,6. Ya tú miras, Ah, bueno, pues, profe, gracias. 0,12 vale cada una. Bien, bueno, entonces hagamos la autoevaluación. Ya saben ustedes, tercer día. Vamos a continuar con la agenda de hoy. Comentarios finales de la actividad. Bueno, ¿quién No, quiere profe. leer aparte de Andrés? Bueno, listo. Entonces, Pero una ¿quién? pregunta, y las oraciones no se califican. ¿Las qué? Las oraciones. Sí, cada una vale .12. Pues la que había que crear como el textos sin incluir esos comodines. Esa no No, no. aplica para Lo que pasa es que esa decía ahí, pero yo les dije, miren, en vez de que hagamos otro ejercicio, ustedes van a comenzar a aplicar los comodines a los textos que ustedes escribieron. Entonces yo no quise ponerles otro trabajo, sino que con el texto que ustedes ya hicieron sobre las imágenes, con el parcial que presentaron, aplíquenle esa revisión de que no tenga comodines. ¿Sí me hago entender? Entonces no había que hacerlo para acá, sino aplicarlo. ¿Sí? Bueno, señor. ¿Sí? Aplicarlo, o sea, lo habíamos dicho, no quise otro trabajo más, sino aplíquenlo a los textos que ya hicieron y a propósito, como están redactando el parcial, y miren que estoy diciendo también, y Laura, yo lo he dicho antes de que llegaras, miren, si ya aprendimos comodines, si estamos trabajando el tema de comodines, si aprendimos, perdón, sobre todo, si aprendimos el tema de conectores, el tema de dícticos, si sabemos que tiene una estructura, si resulta que uno puede hacer la redacción de una inferencia, miren cómo aquí hay frases que cumplen con ello, pero hay otras que no. Y la reflexión que yo hago es, hombre, ¿cómo hace 20 días, 3 semanas escasas, 4 semanas, hablamos de la oración, dijimos, y ya se nos olvidó? Entonces, sigámoslo aplicando para lo que escribamos. Entonces, eso es a lo que aplica esto, además del uso de las adecuado de esas palabras para que no sean comodines, para que sean apropiadas, para que tengan un contexto concreto. Y aquí pudimos aclarar varias dudas de algunas. Yo recuerdo pues aquí como el diafine, ¿cierto? Y que tenía un conector y había otra más abajo, no me acuerdo cuál, que también precisamos significado. Bueno, algo más sobre esta actividad, sobre este taller para que lo autoevalúen y lo suban a la plataforma de Dropbox. Bueno, entonces vamos a hacer el otro punto. ¿Alguien quiere leer? ¿Quién más quiere leer? Para que leamos esta parte. Se llama La leyenda de Carlomagno. Este es un cuento. Tal vez Italo Calvino, como escritor, logra, en este caso tiene unas 10, 12 líneas, pero es un texto entre 10 y 15 líneas que logra todas las características narrativas que analizamos el día que hablamos sobre los textos de Volver a narrar, Dos modos de contar. Es decir, llena todo el tiempo de espacio, las condiciones, perdón, espacio, tiempo, personajes, tiene figuras literarias, retórica, ¿sí? Y tiene un tiempo, como les digo, tiene inicio, nudo y desenlace, es decir, tiene todos los elementos para un cuento. No significa pues que todos lleguemos a escribir así, porque vamos a hacer una actividad con esto, pero es un buen ejemplo. Entonces vamos a trabajar con él y vamos a dejar un taller a partir de esta leyenda de Carlomagno. Leamos, por favor. Quien quiera leer lo puede hacer. Bueno, la leyenda de Carlomagno. El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Cuando la muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, pero en poco tiempo, porque el amor de Carlomagno no había muerto con ella. El emperador, que había hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El arzobispo Turpín, asustado de esta macabra pasión, sospechó un encantamiento y quiso examinar el cadáver. Escondido debajo de la lengua, de la lengua muerta encontró un anillo con una piedra preciosa. No bien el anillo estuvo en manos de Turpín, Carlomagno
se apresuró a dar sepultura al cadáver y volcó su amor en la persona del arzobispo. Para escapar de la embarazosa situación, Turpín arrojó el anillo al lago de Constanza. Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas. Bien, gracias Andrés. Comentemos el cuento. Reitero, a mí me parece una pieza de una fineza, de una finura, de una buena composición. Miren, y aquí se aplica también los deícticos, unos adecuados conectores, unos buenos incisos, ¿sí? Mire cuando dice el emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Entonces miren que tiene todo, tiene buena puntuación, ¿sí? ¿Se entiende? Comentarios sobre él. A ver, Andrés, ¿tú qué leíste? O sea, cuéntate una historia, ¿o no? Sí, estaba como encantado con el anillo. Bueno, ahí yo no sé. Yo le respondería a usted, ¿con el anillo, con la muchacha? ¿O Carlomagno estaba loco? O bueno, eso es un asunto que logra el autor, ¿sí? Y eso se llama un mensaje, recuerden que también en la narración dicen, bueno, ¿cuál es la intención del autor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el argumento que él está planteando allí? Entonces tú dices que estaba encantado. Sí. ¿Eh? Pero entonces hay claramente unos personajes, en tan pocas líneas y hay una cantidad de personajes, no son ni uno ni dos, son varios personajes. Y hay una situación planteada. Pero también eso que tú mencionas del encantamiento corresponde a una figura literaria. ¿Sí? Digamos que ahí podemos encontrar claramente el lenguaje metafórico. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que vamos a analizar. Me voy a pasar en este momento al blog para que observemos esa actividad que está en la presentación del día de hoy, ¿sí? En qué parte del blog está y que la expliquemos mucho mejor. ¿Sí? ¿Me confirman si tenemos ya el blog en pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, miren acá en la unidad 3, sobre el texto, voy a abrir esa unidad. ¿Sí? Acá están los talleres que ya hemos realizado, está el día de hoy, y aquí está el taller de cuento y narración, que es el que vamos a realizar con esto que estamos haciendo. Sería el último taller. Entonces dice aquí, acá está el trabajo parcial que ya realizamos, y está el mismo texto que acaba de leer Andrés. Mire que aquí, por el ancho que tiene el blog, son menos renglones, ¿sí? Son 8 renglones. Exactamente. Es más, aquí yo tengo también la versión en audio de ese cuento, ¿sí? La versión en audio del cuento está aquí también. Voy a mirar dónde está, se los muestro para que vean que sí es exacto. El audio del cuento, mírenlo acá, para que si lo quieren escuchar. Esta es la voz de Italo Calvino, europeo, pues, entonces tiene un español no muy claro, pero miren. Italo Calvino, la leyenda de Carlomagno. El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Cuando la muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, pero por poco tiempo, porque el amor de Carlomagno no había muerto con ella. El emperador, que había hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El arzobispo Turpín, asustado de esta macabra pasión, sospechó un encantamiento y quiso examinar el cadáver. Escondido debajo de la lengua muerta, encontró un anillo con una piedra preciosa. No bien el anillo estuvo en manos de Turpín, Carlomagno se apresuró a dar sepultura al cadáver.
y volcó su amor en la persona del arzobispo. Para escapar de la embarazosa situación, Turpin arrojó el anillo al lago de Constanza. Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas. Bueno, si notan ustedes la diferencia, pues obviamente en la lectura, yo diría que incluso la que es la original está pues menos entendible para nosotros. ¿Cómo la escuchaste, Andrés? Me puse a buscar ahí mismo de dónde era porque estaba como muy rara la voz. Sí, 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 pero miren, bueno, pero el cuento tiene esa entonación. Entonces, bueno, les estoy mostrando acá que acá está la actividad. Entonces vamos a leer qué vamos a hacer con ese cuento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de esta aplicación Activa 7. Andrés, no la lees, no la explicas, por favor, y yo entro a complementarte y a reforzarte. Explicas, preguntas, le hablas a tus compañeros con esta actividad y la explicamos. Bueno, profe. Dice aplicación activa 7. Después de la preparación y el análisis del taller sobre este texto, taller de narración cuento, esté atento a la forma de evaluación del primer punto del mismo. El docente facilitador le remitirá un mensaje con la indicación. Realice el punto 2. Construya una narración propia utilizando el género de cuento, siguiendo las pautas contenidas en las socializaciones de clase, en las lecturas, materiales y presentaciones contenidas en este blog. Estructure su producción escrita en lo posible, incluyendo los 8 elementos que indaga el punto 1 del taller. Entonces aquí Presente su producto. tenemos que mirar el punto 1 del taller, ¿cierto? Vamos a mirar en qué consiste el taller. Entonces aquí nos dice taller narración. Lo estamos viendo aquí donde tengo el cursor. Sí. Entonces le doy aquí desplegar. Yo le doy ahí, me sale otra vez el texto y los puntos. Pero les quiero mostrar, me voy a devolver acá, que si yo le doy aquí donde están los talleres, donde dice narración cuento, me abre el mismo taller. ¿Sí? Repito, Sí. yo puedo abrir el taller aquí donde dice narración cuento, donde dice están todos, oraciones, inferencias, lo mismo en Dropbox, yo lo abro desde acá. O puedo, donde me están dando las instrucciones, aquí en el enlace, abrirlo. Es el mismo archivo. ¿Para qué? Entonces, vamos a leer cuáles son. Acá está Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas, curso de lectoescritura, taller narración cuento. Entonces, está la lectura, mírenlo acá. Aquí me dio ya más renglones, como 12 o 14 renglones, ¿sí? Y me dice, primero, entonces el taller tiene 2 puntos, este primero y este segundo. El primero dice, identifica en el cuento la leyenda de Carlomagno. Adelante, Andrés. Identifique en el cuento la leyenda de Carlomagno los siguientes elementos: tipo de narrador, punto de vista, pensamiento expuesto, discurso, tipo de trama, personajes protagonistas y secundarios, tiempo, lugar, representaciones y argumento del relato, planteamiento, nudo, desenlace, idea central, explica si es implícita o explícita, cuáles estrategias retóricas se utilizan, descríbelas y explícalas. Bueno, ahorita en el diálogo que tuve con Andrés y que él estaba participando allí, notan ustedes que ya comenzamos. Entonces él dijo, no, no, es que eso es un encantamiento. Entonces yo preguntaría, ¿eso es el argumento o es el punto de vista o el pensamiento expuesto? ¿Cierto? También estuvimos hablando, no, venga, pero es que hay figuras retóricas, hay figuras literarias, ¿cierto? Estrategias de retórica. Entonces, eso es lo que vamos a ubicar. ¿Dónde entendemos nosotros ahora? Podemos investigar un poco más sobre estas figuras retóricas, que es de lo que menos habla Juan José Hoyo en sus 2 artículos, pero de resto de los otros sí habla. Noten ustedes también, voy a devolverme acá, que cuando hicimos el ejercicio de las lecturas, que las trajimos a la clase, yo me permití en la unidad 2, creo que está, abrir y hacer un paralelo. ¿Sí recuerdan que yo hice un paralelo? Que abrí un archivo y hice un paralelo y dije qué contenía cada uno. ¿Cuál era el estilo narrativo, el estilo informativo? ¿Recuerdan? Y creo que Sí. Laura estuvo participando allí, ¿cierto, Laura? Sí, profe. Entonces, ¿a qué se refiere el tema de este taller? A esos 2 ensayos, que no vamos a hacer examen sobre el ensayo, vamos a hacer una aplicación. Entonces, volvamos acá.
Entonces, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros vamos a hacer es, con este taller, ¿sí? Con este taller vamos a aplicar eso que aprendimos allí. Entonces, en ese cuento que repito que me parece está supremamente bien escrito, o sea, muy bien escrito, tiene todos los elementos, identificar estos 8 puntos. Entonces, aquí me está diciendo en el segundo, construya su propia narración. Ve y trate, y por favor, incluya los 8 elementos que le están planteando en el primer punto. ¿Qué quiere decir? A ver, y voy a hacer aquí una de esas intervenciones que yo hago a veces con mucho respeto, muchachos, pero con mucho realismo. Entonces, del cielo cayó una rosa. Laura se la puso en la cabeza. Y qué linda le quedó. A partir de ese día, Laura fue feliz y su rostro era como un sol. Uno dice, a ver, hombre, no, sí, profe, eso tiene un personaje, Laura. Sí, sí, pero pues, a ver, ¿dónde está la propuesta? Profe, y no. Entonces, ¿dónde está la retórica? No, que es que las flores son como el sol. Sí, no, que Laura es una mujer muy linda. Pues no. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en el cuento que van a escribir no se vale. No se vale tampoco. Pepito era un pollito. Mateito un gatico. Un día Pepito se mantenía muy solito. Y un día Mateito se encontró con Pepito. El dueño de Pepito accedió a llevarlo a su casa. Entonces Pepito tuvo con quién jugar. Y ahí en adelante fueron felices, muy felices. Entonces, vuelve y juega. Ese es un cuento, sí, profe, porque tiene personajes y porque mire que plantea una situación. ¿Cuál es el nudo? Ah, no, que el otro. ¿Cuál es el inicio que estaba triste y solito? El nudo que se encontró con el otro y el desenlace que es que van a ser muy felices el resto de la vida. No, ¿cierto? Entonces no se vale pues como y fueron felices y comieron perdices. Y lo digo porque sí se presentan esos casos. ¿Cuándo se presenta eso? Cuando usted se acuerda, uy, el cuento de lectoescritura, había que hacerlo. Entonces se siente en 2 minutos, pone eso y lo manda ahí, lo sube al Dropbox. Entonces, por favor, hacer un cuento con los elementos, con lo que nos plantearon en las lecturas, con lo que hemos aprendido acá, ¿sí? Redactar. Ahora, no le estoy diciendo que hagan otro asunto, no haga un símil de otro cuento. O sea, lee un cuento, lo parafrasea y lo hace, mucho menos del que acabamos de leer, ¿cierto? De pronto también pasa eh, con el nombre de otro rey, así, ahí se aplica el chiste ese, era otro rey en otro reino y con otra muchacha y no era con un anillo, sino con un dije y con una cadena, pues. Eso también pasa para tratar, pues, como no sé, tampoco adaptarlo. Entonces, el segundo punto es hagan de su propia cosecha. Yo no voy a calificar la cantidad de, ¿cómo se llama eso? Yo voy a valorar la forma como usted aplica los elementos que nos plantean para la narración. ¿Sí? Entonces no va a decir, vea, no, aquí le falta retórica, es que usted debe ser un super mago para plantear lenguaje retórico. No. Miren las frases que leyó Andrés hoy como ejemplo, pues aplican para poder hacer el ejercicio, listo, y él digamos que él ahí detectó lo que le pedían, ¿sí? Pero yo no voy a poderle decir, mire, pues que el lenguaje que usted leyó ahí tiene que escribir así con esa fineza, no. ¿Sí? Me hago entender entonces el segundo punto en qué consiste. Voy a volver a poner en pantalla el taller, para que me hagan las preguntas y ahorita decimos al final para cuándo es este taller, pues o cómo lo vamos a elaborar y ahí dice entonces, primera indicación, realice los 8 puntos, los hace en un texto de Word para que en la próxima clase los autoevaluemos. Igual el segundo punto en un texto de Word también va a ser su cuento. Ahora, todos los elementos que hemos visto, entonces, ¿qué es? Conectores, deícticos, tildes, signos de ortografía, gramática. Que si entonces si un ensayo, esto es un ensayo narrativo, un cuento. Entonces, que si tiene título, pues claro, que si tiene autor, claro, todo lo que hemos visto para que allí sigamos aplicando. Entonces abro el espacio para las preguntas. Y si no, que me digan, pues que no haya silencio, que esos silencios me preocupan, si todo está claro. Laura. Señor, profe. Claro. Qué pena, me repite, por favor, que no le escuché muy bien. No, estoy haciendo la verificación si los 2 puntos del taller son claros, o sea, hay que resolver alguna inquietud. Entonces se me ocurrió preguntarte a ti. Sí. No, Verónica, profe, está claro. Sí, Verónica, ¿cómo vamos? Profe, todo muy claro. Sí, Duan. Profe, está claro. Bueno. Kevin. Profe, claro. Sí, bueno, listo. Entonces ya creo que nos queda
Entonces ese es el segundo punto de nuestra agenda de hoy. Voy a mostrar aquí antes de devolverme. Miren lo que les había dicho a propósito. Miren, más de 1500 conectores. ¿Alguno de ustedes abrió este archivo? Repito, ¿alguno de ustedes abrió este archivo? Por favor, es un documento bien interesante que los lleva a un sitio en la red bien interesante donde, como su título lo dice, tiene más de 1500 conectores, ¿cierto? Donde nos plantean, pues, alternativas. Eso se convierte en una buena herramienta cuando uno redacta con frecuencia. Bueno, vamos a ir a la cuarta unidad de este blog para mirar la actividad que está en la agenda, que se llama búsqueda de información. Entonces nosotros vamos a comenzar a hablar de búsqueda de información, de citas y referencias, cómo citar, cómo referenciar, de las normas APA en cuanto a esa citación y referenciación, los tipos de citas que existen, directa, indirecta, y dentro de esos temas vamos a ver también el tema de búsqueda de información. Vamos a ver un tema más que se llama arquitectura de la frase. Entonces, como ese tema de búsqueda de información es un tema que lo van a hacer ustedes con trabajo independiente bajo la guía o la tutoría del profesor, y es dispendioso, es dispendioso, es de mucha aplicación, entonces lo va a anunciar desde hoy para dentro de 20 días, ¿sí? Entonces es cuestión que lo programe. Recuerden que para dentro de un mes más o menos, tenemos mes y una semana, tenemos la experiencia de lectura, ya a una semana, a 2 semanas de terminarse el semestre. Entonces este va a ser para comienzos del mes de mayo, es decir, para dentro de 20 días, 2, 3 semanas, y lo voy a poner hoy, asignar hoy para que no se junte con las actividades cotidianas de la semana, para que no se junte con otro taller o con otra aplicación, y entonces ustedes tengan todo el tiempo de hacer. Entonces, lo primero es, aquí hay un archivo que se llama el proceso de búsqueda. Ese archivo es una presentación de la biblioteca en donde me plantean los pasos que yo debo hacer cuando debo de construir una pregunta, un tema y poderlo buscar. Es muy similar a lo que venimos haciendo con la metodología de construcción de ensayo. Nos planteamos una pregunta o tema y lo estructuramos. Aquí nos están diciendo que existen unos operadores lógicos de búsqueda o booleanos, ¿sí? Nos dicen que se formula una pregunta, nosotros ya lo hicimos cerrando el tema, de hecho en el parcial estamos haciendo esto, pero entonces nos dicen acá que hay que hay que seleccionar bien las fuentes, saber qué tipo de fuente es, si es fuente primaria, fuente secundaria. Eso determina mucho. Si digamos que uno comienza buscando, entonces va a Google. Lo que pasa es que Google le puede mandar a uno a 20 millones de esa palabra que usted le dio. Entonces ahí le está mostrando artículos, fotos, presentaciones, todo. Entonces hay una forma, primero, de escoger el tipo de fuente que yo quiero. Eso determina mucho si consulto en Google, si consulto en una base de datos. Y además me enseñan acá cómo cerrar esa búsqueda. Entonces se llama perfil de búsqueda o ecuación de búsqueda. Entonces es construir, miren acá, and, or, not, se llaman operadores lógicos de búsqueda o booleanos, ¿cierto? Operadores lógicos o booleanos. Esta presentación les queda a ustedes para que se apoyen en ella, la miren. De esta va a hablar una persona en esta clase, conferencia sobre búsqueda de información. ¿Qué es esto? Es un enlace que los lleva a ustedes al canal de YouTube de la biblioteca. Entonces, esta es una conferencia, una clase ya grabada. Miremos cómo comienza. Universidad, y la idea es que vamos a mirar muchas fuentes y recursos. Va a ser bastantica información, entonces no se preocupen, traten de seguirle el ritmo, hagan sus búsquedas en casa, en sus equipos. Bueno, entonces con esta conferencia que repito, está enlazada aquí en el blog, pero esto es un recurso que está en el canal de YouTube de la biblioteca. Hay incluso la persona que la dicta, que es una bibliotecóloga nuestra, ella da al final los datos, da su correo y dice, miren, si vieron esta conferencia y tienen dudas, me escriben. A mí me parece que es apropiado escribirle, como también al profesor, escribirle, preguntar, o mediante las asesorías que tenemos todos los miércoles, con las condiciones y con los requisitos pues, que pusimos para programarla, ¿sí? Entonces, pueden preguntarse, entonces ver la presentación y ver esta clase. Entonces, una vez vean esa clase, ¿sí? Deben hacer el siguiente taller o aplicativo,
¿sí? Vamos a mirarlo por acá, donde lo tengo yo, ¿sí? Acá lo mismo, dice, subir a la carpeta de Dropbox el aplicativo búsqueda de información. ¿Lo vemos en pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces aquí dice aplicativo búsqueda de información. Aplicación activa. Entonces dice, de acuerdo con la clase práctica sobre inducción de usuarios, es cuando dice clase práctica, es una clase que dicto yo como profesor o que como en este caso vamos a privilegiar el trabajo independiente, es decir, que usted por su cuenta, con su tiempo, incluso, miren, noten ustedes, el curso tiene 30 matriculados y nos estamos conectando 10 personas, entonces voy a dar la oportunidad mucho más de, bueno, ustedes están aquí en la clase, otras personas van a ver la grabación de la clase y de hecho hay personas que están presentando sus trabajos, entonces vamos a ustedes y a quienes estén inscritos en la clase, vamos a consultar, a trabajar con nuestro tiempo, sábado, domingo, lunes por la mañana, es decir, 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes, está la actividad, no solamente colgada en el blog, sino colgada esa conferencia que vamos a ver. Se llama trabajo independiente. Entonces dice acá que vamos a hacer un rastreo bibliográfico con el tema que eligió para su trabajo parcial. Entonces, primero, usted eligió un tema. Entonces, usted eligió el tema de la gestión del talento humano en una empresa. Y cómo la comunicación es un factor importante en el rol del administrador dentro de esa gestión del talento. De eso ya hablamos cuando hicimos la devolución del parcial y vamos a leer pues, lo que ustedes presentaron. Entonces, ¿qué le está diciendo acá? Bueno, entonces, con ese tema, primero, ubique unos metadatos o metabuscador. ¿Y eso qué es? Eso es lo que nos van a explicar en la conferencia. Eso es lo que contiene esa clase que debemos asistir a ella. Ahora, yo ahorita voy a mostrar también en la presentación del día de hoy como la guía de lo que van a encontrar allí en esa conferencia, para que tengan también esa guía, ese derrotero cuando estén allá. Y si, ¿por qué no? Lo estudien antes, miren a qué y van a ver lo que ella les está exponiendo allí. Ahí no podemos preguntarle, claro, no estamos en línea, pero podemos ver la grabación así como cuando yo mando las clases cuantas veces queramos. Como me decía por ahí un estudiante, no profesor, es que el video de la clase no se cansa de repetir. ¿Cierto? El profesor que está en el video de la clase no se canse de repetir porque yo lo devuelvo las veces que necesito. Entonces acaban a hacer lo mismo. Lo que les decía ahora, miren, ecuación de búsqueda. Entonces le está diciendo que un metabuscador que construye una ecuación de búsqueda en la cual se evidencia la utilización de booleanos u operadores lógicos para una búsqueda y junto con las definiciones conceptuales y temáticas. ¿Qué le está diciendo? Hombre, usted acudió allá en busca de unas definiciones relacionadas con el tema del cual usted está trabajando en el parcial. Entonces, que si utilizó un metabuscador, uno hizo una construcción de una ecuación de búsqueda y entró a buscar, repito, en metabuscador, aquí todavía es metabuscador, entonces que junto con las definiciones que encontró, señale la ruta que utilizó, haga referencia APA de los materiales que encontró, pues de la referencia APA de cómo llegó allá, de dónde consultó y el nombre del sitio que consultó. El sitio, porque todavía está en un metabuscador. Bueno, ese es el primer punto. Repito sobre todo, las definiciones. ¿Cuántas? 2, 3 definiciones. Y la ruta. Cuando decimos la ruta es porque la gente dice, vea, ingreso a la plataforma web de la Universidad de Antioquia. Llego al sistema de bibliotecas. En el sistema de bibliotecas, ingreso al fichero OPAC, ¿cierto? Bueno, pero por ejemplo, para ese primero sería realmente, ingreso a Google. Allí consulto Google Académico. Le doy una palabra clave a partir de mi ecuación de búsqueda. Y allí él me desplegó tales y tales documentos, consulté tal y tal, mire la reseña y miren las definiciones. Ahí, en el segundo, donde dice, recuerde, reseñe, o sea, va a ser una reseña, va a tener que consignar una reseña tipo APA, 5 publicaciones, mire que le dice libros o revistas. Entonces, aquí también hay que aclarar que la gente se confunde y eso es lo que pretende el taller, que usted sea preciso, que además lea bien las instrucciones y que presente lo que le están pidiendo. Entonces, si le dicen libros y revistas, no tiene por qué presentar en la búsqueda videos, audiolibros, no, tampoco CDs, no, con trabajos de grado, no, ¿sí? Periódicos de la hemeroteca, fotografías, no, material audiovisual, no, le dice libros o revistas que están en el catálogo virtual. El catálogo virtual tiene un nombre, ¿sí? Se llama OPAC. Ahí en la conferencia le dicen, entonces yo le podría haber dicho que están en OPAC. El OPAC
pues es un gestor bien interesante en donde uno diría, profe, pero ¿para qué una ecuación de búsqueda? Si uno llega allá y él le dice por autor y usted le da esa palabra y él le busca todo lo posible. Profe, pero ¿para qué si uno le dice Mr. Henry y él le despliega ahí todos los materiales? Entonces es muy fácil. Y ahora yo le digo a mi estructura de organizaciones y él me muestra, él mismo casi que me construye la, 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 la ecuación. Entonces yo digo, bueno, es importante que sepamos que es un booleano, que es una ecuación. Y aquí estamos pidiendo construir la ecuación, porque no obstante estemos en ese gestor, también tenemos que decir la ruta. Es decir, es optimizar. La mayoría de la gente entra, como les digo, da una palabra clave, encuentra, pero se demoran más, a veces no encuentran exactamente. Y estamos trabajando una búsqueda de información adecuada, es lo que pretende el ejercicio. Entonces le va a decir que ponga la ruta, ¿sí? La referencia APA y la ubicación física. ¿Qué quiere decir? Que si a usted le enseñaron que era una reseña y que es una asignatura, ¿sí? Ahí le van a enseñar. La reseña es, como pusimos, por ejemplo, con los artículos de Juan José, donde decimos hoyos, J, punto, dos modos de contar quiere decir en el libro, contando historias, editorial, perdón, Universidad de Antioquia, Medellín, perdón, editorial Universidad de Antioquia, punto, Universidad de Antioquia, Medellín, 2016. Esa es una reseña. Pero me dicen la asignatura, entonces debe decir, no, vea, eso está en el 658.401, ¿sí? Esa es la asignatura, que es como la dirección, la nomenclatura que tienen los libros. Ahora, si le dicen ubicación física, es decir, vea, ese libro está en la Biblioteca Central Carlos Gaviria Díaz. No, ese libro está en el Centro de Documentación, Facultad de Ciencias Económicas, Bloque 13, Ciudad Universitaria. O le dice, ese libro está en Biblioteca Universidad de Antioquia, Carepa, sede de Carepa, en fin. Entonces ¿y qué quiere decir? Que si usted hace bien este ejercicio, cualquier persona que tome los datos que usted tiene acá, ¿sí? Puede llegar y encontrar ese libro, ¿sí? ¿Qué utilizó? El catálogo virtual. Entonces es importante poner la ruta, decir cómo la utilizó. Ahora, no se trata de poner el pantallazo de lo que le arrojó el OPAC, sino de lo que le arrojó el OPAC, que le sobra. Por ejemplo, no es que coloque el número de identificación digital de la publicación. Eso no lo van a explicar ahí. Y es muy importante saber qué es eso. Pero aquí no lo están pidiendo. Le están pidiendo, repito, la reseña, ¿sí? La referencia APA y la ubicación física con la asignatura respectiva. Tercer punto. Allí también vamos a hablar, allí también les hablan del tema de las bases de datos, ¿sí? O recursos electrónicos de información. ¿Qué es una base de datos? Es ese lugar donde están compiladas, reunidas todas las publicaciones de un nivel académico. Se llaman papers. Eso también lo vamos a ver acá en este curso, distinguir un paper. De hecho, el trabajo final es siguiendo la estructura de un paper. Entonces le está diciendo no más antiguo a 2013. Resulta que aquí cuando hacemos las ecuaciones de búsqueda y cuando estamos haciendo la estrategia de búsqueda, nos dicen que existen unos filtros. Los filtros es geográfico, de tiempo, entonces uno puede decirle que en la búsqueda, que le entregue ahí en lo que está usted haciendo, tanto en los metabuscadores como en el OPAD y como en las bases de datos, que le muestre las publicaciones, pero no más antiguas al año pasado. Es decir, yo quiero todo lo que salió en pandemia, 2020 y 2021, y él me cierra y se llama filtro. Aquí le está diciendo que 2013, estamos poniendo un espacio como de 8 años, ¿sí? También yo le puedo decir que me muestre nomás lo de Colombia, entonces, eso se llaman filtros. Entonces acá le está diciendo no más antiguo al año 2013 y que desarrolle una investigación, un modelo, una aplicación de lo que se relacione con los temas que usted está trabajando para su trabajo parcial. Ahora, diga qué base de datos empleó y por qué. Entonces ahí también a veces uno encuentra, yo utilicé Dialnet, es una base de datos muy completa y allí puedo encontrar todo. Pues resulta que yo lo que le está invitando el ejercicio es que al menos lea qué contiene cada base de datos. Resulta que esas bases de datos hay como unas bases de datos que son las que explica la bibliotecóloga, que son las de las áreas sociales y las generales, las que contienen todas las áreas, ¿sí? Pues resulta que lo ideal es que usted comience con el tiempo a explorar ese recurso y que sepa cuáles son las bases de datos que utilizamos en administración. Ahorita les muestro unas que son como las que yo consulto y las que me parecen,
¿sí? Que contienen, y eso que esas son pues como las más genéricas de administración. Entonces aquí dice que enviar y subir a la carpeta de Dropbox en la carpeta que se llama aplicativo búsqueda de información, los archivos con el trabajo realizado dentro del horario y las fechas acordadas. Ya vamos a acordar la fecha. ¿Qué quiere decir las carpetas y los archivos? La carpeta con los archivos. Pues si ustedes notan, este primero y segundo es un archivo de Word. Algunas personas ponen pantallazos con la ruta, pero en fin, es de Word. Y este segundo, mire que dice busque, descargue. Entonces, la herramienta le está enseñando que por usted ser estudiante de la Universidad de Antioquia y ingresar a esas bases de datos, usted tiene un recurso para usted bajar un archivo que usted encontró con el que va a trabajar, un paper, un documento, y ahí le dicen cómo bajarlo. Entonces, en el momento en que usted me mande el archivo, yo me doy cuenta si lo bajó por esas bases de datos, porque uno también en la web puede bajar, puede copiar, puede decir se deja bajar y lo baja los PDFs. Pero acá es que utilice la herramienta. Entonces no es poner el link, no es poner el enlace, no es poner la foto, es mandar. Entonces usted debe en la carpeta que está allí de búsqueda de información crear una carpeta con su nombre y en esa carpeta poner dos archivos. El que bajó con el PDF del documento del tercer punto que está diciendo acá y el que elaboró con lo que le están pidiendo acá. Aquí también el ejercicio pretende que usted distinga entre un repositorio institucional, un recurso como el Overdrive, que son libros digitales, y una base de datos. Le están pidiendo una base de datos. No le están pidiendo un trabajo de grado, una tesis, un artículo o capítulo de un libro, no. Entonces, si distinguimos todo eso, vamos a poder cumplir con el aplicativo que nos están diciendo. Preguntas hasta ahí, aunque todavía me falta mostrar una parte que va a terminar de explicar. Preguntas. Me voy a devolver a la presentación de clase, donde está la otra parte, pues donde está el complemento a lo que acabo de decir. Preguntas sobre este tema. Bueno, voy a complementar acá y a partir de aquí vuelvo y digo otra vez si hay preguntas, porque seguro acá resultan más preguntas. Entonces acá tenemos a Carlos Magno. Acá dice... ¿qué? Dice, voy a corregir aquí algo de una vez. Aquí dice, después de leer el cuento y escuchar los dos puntos, acá estoy precisando que prepárelo para la clase del próximo miércoles. Aquí tenía, miren, acá voy a corregir y lo voy a hacer delante de ustedes. El próximo miércoles 21, ¿cierto? El próximo miércoles es 21 de abril. Vamos a preparar ese taller. Entonces hay una respuesta a lo que está diciendo ahora. Yo al final también hago como la consolidación de la información, la recuerdo, la pongo evidente. Entonces nos está diciendo lo que habíamos explicado ya del taller. Voy a pasar a la explicación de la búsqueda de información, que es para el 21. Muy bien. Entonces, búsqueda de información. Entonces, la aplicación, ¿sí? Que ya habíamos leído, ¿sí? La aplicación. Miren la foto de la aplicación que ya expliqué. Y la conferencia, aquí está también, miren otra vez el enlace. Plazo de entrega, martes 4 de mayo de 2021 hasta las 23:59. Pistas con lo que les decía, miren, cómo formular una pregunta, tiene ustedes una presentación allí, la bibliotecóloga lo explica. Tipos de fuentes, también está ahí en esa presentación, la bibliotecóloga lo explica. La bibliotecóloga no usa esa misma presentación, ella hace su propio discurso, pero esa presentación, que es la de sistema de bibliotecas, ese que les mostré, que se abre allí mismo en el blog, esa se pueden apoyar en ella. Tipos de fuentes, la ecuación de búsqueda, ¿sí? Y aplicación de filtros, también ella se refiere a ello, ya yo también di como la parte introductoria, y ella habla ahí de tipos de identificaciones que me parecen muy importantes. Digamos que en las publicaciones escritas impresas tienen ICBN, ¿sí? El ICBN está ligado, está en la misma parte a donde está el código de barras. Pues resulta que el código es un asunto pues como de mercadeo comercial para poderlo ubicar, para poder hacer inventario, para poder pues adjudicarle precio. Pero el ICBN, voy a poner por aquí tengo un libro, ¿sí? El ICBN, que está acá mismo, no sé si lo alcanzan a ver aquí en mi cámara, es este numerito, unos números que tiene allí, que es el que me indica, vea, hombre, ese libro fue escrito, ¿cierto? Ese libro fue escrito y como producto dentro del mercado
este libro tiene este número, entonces usted lo puede pedir en cualquier librería, en cualquier parte, con este número. Pero resulta que las publicaciones digitales, ¿sí? También tienen esa identificación. Dice ISNN. Entonces, el número de las revistas de publicación de libros, y entonces me permite en la revista, los artículos, ubicarlos. Yo lo puedo buscar con el nombre del artículo o con ese número en la red. No todos los artículos pueden tener esto. Es que cuando uno ya está en el rigor de escribir, de investigar y haciendo búsquedas apropiadas como la que vamos a aprender a hacer, debe distinguir un ISNN y los artículos, lo que uno escriba, las publicaciones, las revistas, digamos, las casas de publicación, lo ponen con ISNN. Y el ISO es la identificación de los libros. Entonces, si veíamos que es ISNN para artículos y revistas, existe para libros el equivalente al ICBN, que es el ISO. Y existe el DOI, que es la identificación de objetos digitales, también están codificados. Y existe el ORCID, que es la identificación de los autores. Cuando uno investiga, uno también puede hacer que lo busquen y lo citen en fuentes a través no solamente del apellido, del nombre, sino del ORCID, que es el código que uno tiene como escritor. Esto también se los dice ya ahí. En el aplicativo no estoy pidiendo para nada esto, pero es muy importante que lo sepan. Más sobre la guía. Cuando ella empieza a hablar de la búsqueda de información, habla de buscadores y metabuscadores. Entonces, miren, habla de ecuación de búsqueda, se va al sistema de bibliotecas, habla de bases de datos o recursos de información digital y electrónica, habla de repositorios. Entonces, como habla de todo esto, el ejercicio no pide todo eso, sino que lo que pide también es que usted distinga. El ejercicio le está pidiendo que utilice metabuscador, que utilice base de datos, que utilice el catálogo propio de la Universidad de Antioquia y que en una base de datos baje un artículo tipo paper. Eso es lo que busca que diferencie. ¿Cuáles son los buscadores de los que hablan allá o metabuscadores? Google, Google Scholar, Microsoft Academy, OneFriday, OneAscension.com. Ecuaciones de búsqueda, ahí hablan de filtros, tesauros, booleanos. Sistema de bibliotecas UDA. Entonces le habla del OPAC, de los préstamos, y entra ahí en ese mismo sistema de bibliotecas a las bases de datos. ¿Cuáles bases de datos abre ya ahí? Yo sugiero Dialnet, Cielo, Redalig, Science Direct y Scopus. Hasta aquí, estas son bases de datos de ciencias generales. De hecho, este Dialnet tiene una particularidad y es que de acuerdo al material que uno baje, uno tiene que distinguirlo porque tiene repositorio y tiene base de datos incorporado. Entonces no es suficiente con que usted ingrese Dialnet y que entonces lo que usted baje de ahí, usted me diga que es un paper, no. Porque el Dialnet también tiene repositorios. Un repositorio es un lugar donde hay información o empresarial o académica. Todas las universidades tienen repositorio. Si usted va al repositorio de nuestra universidad, ¿qué encuentra? Los trabajos de los profesores, los trabajos de grado, ¿sí? Entonces, eso también, como el ejercicio busca eso, diferenciar, repito, con que usted ingrese Dialnet no es suficiente, porque son estas bases de datos muy genéricas, muy de ciencias sociales, muy abarcantes, ¿sí? Pero de ciencias de administración, existe Emerald, Springer, Gestor, EXCO, ¿sí? ¿Cómo sabe uno cuáles son las bases de datos que son apropiadas? No solamente para el área que uno trabaja, la administración, sino para los temas en los que uno está interesado. Con el tiempo usted explora y va estableciendo una base de datos que es con la que usted trabaja. Acá también hablan de repositorios en esa conferencia, de catálogos públicos y de redes sociales académicas, y habla del Open Door, que ese Open lo tienen las instituciones, las bibliotecas como Confama, Confenalco, que es un sistema para lectura abierta y para publicaciones digitales. Esta es la guía de lo que tenemos allí, de lo que vamos a hacer. Repito, esta es la guía, estos dos pantallazos es la guía, como el mapa de lo que les va a hablar la bibliotecóloga, ¿cierto? Esta es la indicación del taller, ¿sí? Ahora, les repito, ustedes no se pueden confundir en el taller, porque ahí me están entonces demostrando que no distinguen entre un repositorio y una base de datos. Eso es lo que pretende el taller. Bueno, ahora sí entonces preguntas. Después de esa explicación, bien podría yo decir, miren la conferencia y hagan esta aplicación, pero me tomo el trabajo de explicarla, de mirarla. Ustedes tienen oportunidad incluso en la próxima semana, en la sesión de asesoría, si ya comienzan a hacer eso, que discutamos el tema. Digamos, el miércoles entre las 7 y las 8, ustedes me piden el turno el día anterior, hasta el día anterior, o me lo hacen saber, yo los programo y miramos y discutimos sobre el tema.
Sí, pero primero hay que verlo, mirarlo bien. Pero como les digo, les hice pues como ese resumen, esa indicación. Preguntas. ¿Qué me dice entender de esa actividad que es para allá, para mayo? ¿Quién de aquí ya maneja bases de datos? O además de meterse solamente a Google, o al Rincón del Vago, o Yo, a profe. Wikipedia, ya, a ver, ¿cuál es la experiencia? Pues para buscar papers, Science Direct, Sí, solo ese. pues también he utilizado el cielo Bueno, y ¿qué y más? desde uso libre o desde la base de datos de la universidad. Desde la base de datos de la universidad, ¿Qué te pide la base de datos para ingresar? el usuario y la contraseña. El usuario es el mismo de la universidad. O sea, Mm, el catálogo PAC de la universidad lo puede utilizar cualquier persona, es público. Pero, por sí. ejemplo, el usuario de la universidad, ahora, ¿qué le está diciendo? Usted con el usuario de la universidad, hay publicaciones, no sé si les ha pasado cuando uno está sobre todo en metabuscadores, que le sale un aviso, pague $15, pague no sé cuántos euros. Hay publicaciones que hay unas que son abiertas y otras que son de uso exclusivo. Es decir, la universidad paga una anualidad y nosotros las usamos. Y viene el otro. Y entonces eso implica que eso da la ventaja que incluso si tiene valor, porque la universidad ya pagó, a usted no le van a valer. Es más, existe, y ella lo va a explicar ahí la bibliotecóloga, que si usted necesita un material y tiene precio y así todo le sale con precio, usted puede escribir para que se lo bajen y se lo proporcionen por ser usted estudiante de la Universidad de Antioquia. Pero entonces, repito, el propósito de esta actividad es que ustedes aprendan a hacer búsquedas efectivas. Bueno, ¿y qué más? ¿Hasta dónde ha llegado Andrés con esas búsquedas? Pues no hacer matrices con todos los ejes pues, de palabras claves, el Se llama abstract. ecuación de búsqueda, sí. Ah, bueno, sí. Sí, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Verónica. Toda esta Verónica, sí. ¿Nuevo para ti el tema o ya lo habías visto? ¿Ya algo has Profe, trabajado? súper nuevo. No, yo no había trabajado nada de eso. Bueno, pero entonces para que aprendamos, todo lo que estamos haciendo aquí es aprender aquí en el curso y a futuro. ¿O no, Andrés, que lo que uno aprende de la búsqueda, eso le aporta a uno a la hora de presentar trabajos, de sustentar? O sea, no es lo mismo una investigación que sea a punta de puro Google, o repito, Andrés se ríe cuando digo el Rincón del Vago, Wikipedia, yo no estoy demeritando los sitios, lo que pasa es que en el nivel en que estamos ya no nos da, ya ahí no es, ¿cierto? Entonces uno ahí mismo distingue. De hecho, en un trabajo de grado, un trabajo de grado, hay cosas que no se aceptan, ahí sí es que definitivamente. ¿Sí? Como también vamos a ver aquí que uno puede hacer plagio queriendo sin querer, voluntario o involuntariamente, y a usted es como la ley, duro es la ley, pero hay que cumplirla. Y el hecho de que usted no conozca la ley no lo exime, porque ahí está la ley. Así pasa con estos asuntos, tanto con el de la calidad de las fuentes, con las citas y referencias. ¿Sí? Entonces, para personas como Andrés va a ser un repaso, digamos, pulir más la forma de buscar. Y si alguna vez hiciste la clase, repasar, mirar, ¿sí? Y para personas como Verónica y el resto de compañeros que veo que pues uno de ustedes me ha expresado que va a ser el aprender. Esto se logra inicialmente haciendo bien ese taller, pero después con el tiempo de cuenta suya, empezar, cacharrear, seguir, para que esa habilidad la desarrolle y pueda ser muy efectivo. Laura, también el tema lo había visto, también es nuevo. Profe, no, la verdad es nuevo. Yo no me he dado la oportunidad pues como en buscar en esas bases de datos. Entonces también pues era como un aprendizaje. Bueno, con el material que les di, más la conferencia, van a ustedes a guiarse. Sugerencia, estudien primero el material. De eso que puse ahí, términos, tesauros, booleanos, repositorios, open door, ¿todos los habías visto, Andrés? ¿O hay algunas cosas nuevas que decir, bueno, ¿esto qué es? A ver si lo conozco con otro nombre. No, pues algunos sí los conozco, el repositorio sí, y la base de datos también. Y el OPAC Y también. sí, Bueno, pero entonces uno pulir más. Yo todavía estoy aprendiendo con no, ese igual OPAC. es que, o sea, era como de otra, o sea, nosotros nos ponían, pues en lo que estudié previamente nos ponían a bajar papers Sí, y sí. hacer análisis de pues, no de uno. Por ejemplo, si vamos a trabajar una situación, por ejemplo, riesgos ambientales. Entonces, a buscar información sobre riesgos ambientales, bajar el paper en inglés, sacar como varias citas de los papers. Hacer Ese era el análisis trabajo. triangular, ¿sí? Hay Ujú. un nivel más avanzado cuando le dicen, no, bueno, identifique la variable dependiente, la variable independiente, cuál es el estilo de investigación, en fin. Nosotros aquí no vamos a hacer eso, sino escribir, leer, pero sí nos vamos a meter con el tema de los papers, al menos para identificar las partes que tiene un paper. De hecho, el trabajo final, yo lo voy a poner a ustedes que digan, venga, que no le ponía es un astra,
póngale palabras clave, póngale, venga, el modelo conceptual, póngalo allí, ¿cierto? Uno lo llaman antecedentes, otros modelo conceptual. Venga, después del modelo, aplique, ¿sí? Como si estuviera con variables. Después, haga una discusión final. Haga unos resultados, haga conclusiones y haga una discusión final. Y sí o sí, es así, por favor, haga referencias. Porque si tiene referencias, porque tiene citas, en fin, es otro tema bien interesante. Bueno, entonces ahí está este tema. Vamos terminando. Preguntas, más preguntas. Harold, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo vas con tu computador, hombre? Profe, un poco mejor ya como que está cogiendo, Ya está pero reaccionando. Bueno, frente a este tema que tú estás desde tu celular, ¿está claro lo que vamos a realizar? sí, Profe, señor. yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en mi caso empresarial, que es relacionado como con las cuentas de mantenimiento. Entonces busco como información sobre mantenimiento industrial o sobre, pues, Pero un venga, tip. perdón, ¿por dónde fue que lo cerramos? ¿Cómo fue que cerramos en el parcial? Para que no quedara así, tuviera el amarre a lo de administración y a lo de comunicación. Sí, o sea, como comunicación entre áreas. Eso, entonces, lógico, de la otra, listo, pero vas a buscar, que es en lo que vas a trabajar acá, ¿sí? Elementos de comunicación entre áreas al momento de implementar nuevos software o nuevas plataformas, por ejemplo. Lo pones la ecuación, la empezás a poner así, acordate que uno le va cambiando y la va cerrando, a ver qué encuentra. ¿Sí? Y aquí, pues, Andrés, particularmente, ¿yo qué hago? Yo llego y leo siempre los Astra y digo, bueno, como que sí. Y después del Astras me doy una pasadita y si me interesa me doy una pasadita por el modelo. Y no descarto ir a las referencias del paper. A veces hay papers que no me sirven porque los tesauros que tiene ahí, el tesauro desde donde parte o el título no lo dice todo y se me desvía por una cosa muy específica, pero me voy a las referencias y ahí a veces, así el paper no me sirva, me encuentro referencias de autores que yo venía trabajando y que yo no sabía que tenían esa publicación. O encuentro el tema que venía trabajando un mismo autor, pero un título más reciente que él trabajó. Entonces recomendación. Ahora, no quedarse solamente con, lo abrí como en el Astra, me dice que no es lo mío, no, dése la oportunidad de mirar, repito, como el modelo y a veces me ha funcionado, sobre todo cuando estoy investigando, que me voy allá a las referencias y encuentro asuntos que no me imaginaba, o otros autores que están en esa conversación, entonces eso me ayuda. No para copiar, ojo, pues la referencia, sino para ir a buscarla, rastrearla, seguir trabajando. ¿Sí? Pero acordate que el tema tuyo es amarrado a comunicación y administración y que esto no es una investigación, vamos a hacer un ensayo con con esa propuesta, ¿sí? Bueno, entonces, esa actividad vamos a realizarla. A ver, tenemos ahí en pantalla la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, ¿quién me habló? Verónica, ¿cierto? ¿O Laura? Laura. Léela, Laura. Bueno, actividades. Aplicación, taller de narración, la leyenda de Carlo Magno. Preparar para presentar y autoevaluar durante la clase del 21 de abril del 2021. Aplicación, búsqueda de información, subir a Dropbox hasta el martes 4 de mayo del 2021. Y experiencia de lectura, preparar para presentar durante la clase del 19 de mayo. Ahí tenemos pues todo lo que nos queda pendiente, como siempre hacemos. Esto también es muy útil en este momento para que usted le tome el pantallazo, es muy útil para quien ve la clase grabada, queda en la información de la presentación. Adelante, ¿quién va a intervenir? El texto que debemos hacer tiene un mínimo de palabras o de páginas. ¿Cuál texto? Es el que es con el de Carlos Magno. El de cuento. Hombre, la idea Sí. es que usted tenga siquiera una página, una cuartilla. Ahora, respuesta. ¿Cuál es el esquema que hemos hecho cuando uno hace un ensayo? Párrafo de entrada, párrafo mínimo 1 o párrafos de desarrollo y párrafo de cierre. Esto. Entonces yo diría, hombre, si eso tiene eso y es así de comprimido como el de Carlos Magno, pues una página. Pero yo diría entre una página y media y dos. Pero antes que eso, que cumpla con la estructura, que cumpla con los elementos. ¿Sí? Bueno, señor, gracias. Bueno. Bien. Asesorías todos los miércoles. Cada estudiante hace uso del espacio creado en WhatsApp para el grupo de clase y debe solicitar su turno de asesoría hasta las 23:59 del martes. Recuerden, entonces ya para la semana entrante, si quieren que tratemos uno de estos temas o ya comienzan a trabajar lo de búsqueda,
y hay algo que aclarar, con mucho gusto. Hasta el martes en la noche solicitan ahí en el grupo de WhatsApp. Yo los programo para la asesoría del miércoles y el miércoles nos encontramos y me muestran qué tienen y lo orientamos. Ese tema y bueno, y los temas que surjan. Sí, bueno. Gracias, profe. Bueno, comentarios de la clase de hoy. ¿Qué se llevan de la clase de hoy? Ojalá alguien que no haya hablado bastante, sino que no estoy diciendo que Andrés no pueda hablar, Andrés va a ser también el cierre, porque Andrés, yo se los digo acá, sin problema lo puedo reconocer, Andrés además de participar, de colaborar, es un facilitador de la clase, porque yo a veces, yo a veces verifico, yo a veces verifico, valido, él me sirve pues como medidor, bueno, se entendió, no se entendió, o él a veces me puede decir, sí, me puede decir, no, no se entendió, ¿cierto? Entonces, sí, se ha dicho de paso. Pero bueno, ¿quién entonces nos entrega, como hacemos siempre? A mí me gusta hacerlo, ¿sí? Eh, Su aporte, qué se lleva de la clase. No solamente un resumen de los contenidos que vimos en la clase, ¿sí? Sino, eh, sino qué se lleva. O yo también a veces lo planteo en estos términos. ¿Cómo entraste a la clase y cómo salís? O en estos términos, ¿qué me gustó y qué no me gustó de la clase? ¿Cierto? En fin, ¿qué puedo mejorar en la clase? ¿Sí? Personal, grupal, al profesor, en fin. ¿Quién quiere hacerlo? Rompa hielo, pues, Andrés. No, pues a mí, yo siempre trato de dedicarle como tiempo a los talleres porque en realidad, pues, se requiere, o sea, para uno hacer un buen trabajo requiere dedicarle tiempo y buscar otra información adicional, o sea, no quedarse solamente pues con las frases telegrafiadas que nosotros hacemos, sino tratar pues como de profundizar y por eso utilicé pues como otros recursos en algunas palabras que estaban pues como difíciles para mí. Entonces traté como de hacer pues el ejercicio muy bien. Incluso en el taller en la parte uno también hice como el esfuerzo de hacer párrafos en los que cambiara los comodines pues para darme la oportunidad también como de aprender y de escribir sin utilizar estas palabras. Me gustó mucho pues el ejercicio porque en realidad en las otras materias todo el tiempo nos están poniendo a escribir. En desarrollo humano, por ejemplo, tenemos que entregar 2 ensayos. En fundamentos de administración también acabamos de entregar un informe bastante grande de una empresa. Entonces pienso que igual es muy complementario como con las otras materias y con el proceso de educación que tenemos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Kevin, ¿quieres compartir tu apreciación sobre la clase? ¿Qué te llevas de la clase? ¿Qué dejó la clase en el día de hoy? No, profe, pues todo muy bien, sé como siempre impecable, aunque Activa el micrófono, Kevin. profe, Sí. no sé, acá me están sirviendo el almuerzo, entonces. Ah, sí, dale, dale. Vamos a... No, aunque lo que sí siento, profe, es que es demasiados trabajos. Pues está bien, porque esa es la exigencia que dicen los créditos, pero siempre a uno le toca dedicarle bastante tiempo a la clase, pero por eso le ayuda a uno a aprender bastante. Es tipo taller, ¿no? Entonces yo pido, aprenda haciendo, haga, cacharré, trabaje y ya. Yo no espere que yo le pida nada de memoria. Otro asunto, acuérdese, yo aquí doy las oportunidades. No lo presento porque venía, hagámoslo. O sea, mi propósito es que finalmente lo hagas, que te des la oportunidad de desarrollar la competencia. Comparto contigo la idea. Si son trabajos, digamos que la palabra no son demasiados, sino que son trabajos, el curso exige trabajar en un asunto que se llama aprender haciendo, sí. Entonces, recomendación a partir de lo que dice Kevin, por ejemplo, eso de búsqueda de información, hágalo con el tiempo suficiente, no lo deje para última hora. Y lo mismo lo de la experiencia de lectura. Lo que sí hago yo, Kevin, es programarlos con suficiente antelación para que ustedes no se sientan atropellados y para que a la vez también aprendan a planear muy bien sus tiempos, sus procesos. ¿Sí? Muchas gracias, Kevin. ¿Alguien más quiere aportar? Una de las damas. Verónica o Laura. Laura. O Profe, Verónica, sí.
La clase estuvo muy buena, pues creo que nos dejó a todos así como con esa inquietud de qué es lo de búsqueda, lo de base de datos, porque en realidad yo no tengo idea de nada de eso. Entonces fue como muy chévere saber que se va a aprender algo más de lo que ya sabíamos y además como que eh, fortalecer lo que ya sabemos. Ahí está la información que yo doy introductoria sobre búsqueda de información. En el blog está el enlace para entrar a la conferencia, a la clase de búsqueda de información. Hay una presentación preliminar. Yo en la presentación de hoy puse pues como un mapa de recorrido de lo que va a ser esa conferencia. Entonces, si la curiosidad es mucha, desde ahora mismo puede entrar allí, puede entrar hoy por la noche, mañana, en fin, eso está disponible. O en el blog, o repito, en la cuenta de YouTube de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, Verónica. Laura, de todas maneras, que alcanzó también cuando la llamé a activar micrófono. Profe, no, pues principalmente como estar muy pendientes, como, o sea, pues en aprendizaje personal es como hacer las cosas como más completas en cuanto a lo del taller de comodines, porque de pronto pues como que me limité mucho para hacer las frases. Y con lo otro, no, súper chévere porque es como un nuevo aprendizaje. Yo tampoco he tenido como acercamiento a buscar en bases de datos, pues nunca la verdad he hecho como algo así, entonces va a ser algo muy chévere porque pues yo siento que eso es muy necesario para la vida universitaria y para Muy la bien. vida profesional. Sí, Entonces, nada, muchas gracias. sí. Ahí en el blog hay un link, un enlace también donde dice en el material de apoyo que dice sistema de bibliotecas. Ahí les estoy poniendo cómo ingresar de una vez al sistema de bibliotecas, pero usted puede ingresar por la página web de la universidad. Entonces, anímese, sí, con bastante ánimo. Lo que decía Andrés, la idea es que la ecoescritura es una herramienta junto con las habilidades comunicativas en ese eje de la comunicación que sea útil para ustedes. Y me gustó mucho lo que dijo Andrés, hombre, ya nos están pidiendo ensayos, entonces claro, esto sí sirve. Entonces, bueno, los ensayos, cómo se construyen, la línea de autor, puede que los profesores ni manejen eso. Entonces usted le va a decir, profesor, es que esa es la línea de autor. Ahora, le están pidiendo que usted haga un ensayo, lo hace como si hace un ensayo, y él le está pidiendo que se lo presente como un trabajo en la universidad, entonces le hace la portada que él quiere que le haga, ¿cierto? Pero mire cuántas veces uno no pone línea de autor, entonces ya son aprendizajes, ¿sí? Y que ya ellos le dicen un ensayo, entonces ya sabemos cómo se construye, más esos elementos tan importantes de conectores, de íticos, en fin. Y recuerden siempre, antes de mandar cualquier trabajo, mírenlo, miren no solamente los comodines, miren que esté bien construido, miren que tenga línea de autor, marquen los archivos. Aquí son una cantidad de elementos que nos van a servir. Yo me voy muy contento también porque pues la participación está siendo casi que del 30% del curso. Yo estoy haciendo pues el trabajo pues como de entregar el material. Yo asumo pues que es por cuestiones de conectividad, en algunos casos de fatiga frente a esta situación porque yo lo reconozco también, estar frente a un computador es, si a eso le sumamos el teletrabajo de alguno de ustedes, es bastante agotador. Hay que hacer bastantes pausas activas, pero no obstante eso, eh, yo estoy muy consciente. Entonces digo que hoy, en las últimas sesiones, ha sido, sobre todo después de la Semana Santa, se ha mermado el número de personas. Yo estoy buscando con la devolución y la calificación de los trabajos quienes han desertado, ¿cierto? La universidad siempre propende porque ustedes estén, yo también como profesor. Eso es lo que de pronto me preocupa, pero no obstante las 9, 10 personas que estuvieron conectados participaron, logramos el objetivo de que presentaran su taller, quienes de pronto vieron que notamos que no lo tenían como tan completo, entonces bueno, lo van a complementar. El tema pues del cuento, ese taller nos queda para que lo realicemos para la semana entrante, el de la búsqueda de información es un tema que si lo hacemos con el suficiente tiempo va a estar, entonces me voy contento por la participación, por la actitud. Entonces, como siempre, les deseo lo mejor para este resto de miércoles. Me pueden escribir ahí, pueden hacer uso del grupo del WhatsApp todo el tiempo cuando necesitemos. Y bueno, aquí estamos. Que estén muy bien, se cuidan bastante. Ah, bueno, verdad que tenemos cuarentena desde el jueves, entonces más juicio todavía uno encerradito en la casa. Y nos vemos el próximo miércoles 21 de abril. Que estén muy bien, muchachos. Disculpen Bueno, Gracias. chao. los pasos de Igualmente, la muchas